Detrás del juego. Detrás del juego. Un podcast original de Radio Pauta 100.5. El 2025 se cumplirán 20 años de la entrada en vigor de la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas. Los clubes de fútbol en Chile son en su mayoría empresas. Apenas quedan unos pocos que siguen siendo administrados por sus socios a través de corporaciones. Son los casos de Curicó Unido, Cobresal y Puerto Montt. Todo el resto de las instituciones deportivas ya están en manos de privados, empresarios, accionistas, inversionistas e incluso representantes de futbolistas que han entrado al negocio, aunque esto último es tema para otro podcast. En este mismo periodo, es decir, en los últimos 20 años, la actividad o la industria, como también se califica, ha recibido los más altos ingresos de los que haya registro en toda la historia. Nunca antes el fútbol nacional gozó de cientos de millones de dólares provenientes de suculentos contratos por derecho de televisión, patrocinios e ingresos por recaudación. Las sociedades anónimas han significado un avance en varios aspectos. Quizás lo más trascendente es que, salvo excepciones, en general, los contratos de los futbolistas y sus salarios están a salvo. Ya no es mal de cada día, como sí fue en el pasado, historias de planteles en huelga por el no pago de sus sueldos. Los derechos sociales de los jugadores, asimismo, también son respetados. Sin embargo, la promesa de que la empresa privada provocaría un salto cualitativo y cuantitativo en la calidad del espectáculo no se ha cumplido. Mucho menos la expectativa de que los nuevos inversionistas harían crecer la infraestructura deportiva. Hoy, por ejemplo, la NFP, el ente que rige a los clubes, está al borde de la quiebra financiera y las cifras que arrojan los balances de los clubes deportivos muestran una peligrosa tendencia a los números rojos. ¿Cuál es el verdadero estado financiero y económico del fútbol chileno? ¿Por qué el fútbol, pese a sus millonarios ingresos, es deficitario? Este es el tema que conversaremos hoy con un especialista. Daniel Cárcamo Espinosa es contador auditor y magíster en finanzas. Obtuvo una portada en las últimas noticias hace algunos días. Gracias a su interés en esta materia, tiene una cuenta en X, anteriormente conocida como Twitter, y también en Instagram, que se llama Fútbol y Finanzas, en donde entrega sus conocimientos contribuyendo a que el público entienda mejor de este aspecto tan fundamental en el fútbol de hoy. Daniel, bienvenido a Detrás del Juego. Muchas gracias, Fernando, encantado de estar acá, así que para poder hablar de fútbol y finanzas, porque es lo que nos motiva y nos interesa tanto a nosotros. ¿De acuerdo con esta presentación que hizo, no? Un poco marcando el contexto. Sí, claramente el tema de la sociedad anónima ha sido un punto de inflexión en la historia del fútbol chileno en términos de la cantidad y la capacidad económica que lograron tener los equipos, pues de la mano siempre de la televisión, que es el principal driver que tiene tanto en Chile como en el mundo la actividad, ¿ya? Después tenemos en segundo lugar, podemos tener a los auspicios comerciales que todos conocemos, pero la televisión acá en Chile fue la que pegó el salto cuantitativo y digámoslo cualitativo. Yo me acuerdo cuando yo era más joven, yo veía un partido o a veces dos o a veces tres al fin de semana, y ahora los puedo ver prácticamente todos los del equipo chileno, a lo mejor algunos no como los quisiera yo ver, pero bueno, se ve todo. Entonces el tema de la sociedad anónima fue un poco el darle un upgrade a la actividad en su gestión, pero enfocado muy al cumplimiento legal, al tema de remuneraciones, un poco desde ese punto de vista, pero no a la calidad de la gestión, ¿ya? O sea, la ley estipuló ciertos requisitos, dentro de los cuales, por ejemplo, está el que tienen que entregar estados financieros, tienen que hacerse responsables de la gestión y entregar cierta información, digamos, numérica. Después, como nosotros hemos revisado en la cuenta de Twitter y de Instagram, está el detalle, o sea, cómo eso se concreta en la práctica. Entonces, claro, lo más importante, que fue el objetivo central de la Ley de Sociedad Anónima, era que proteger a los jugadores y a las personas que trabajan en las instituciones, que no pasaran sus obras económicas. Eso se cumplió, Eso general. se cumplió, ¿ya? Tenemos casos específicos, siempre Claro. hay alguna situación evidentemente que provoca escándalo, pero son las excepciones, como Claro, bien digo, ¿no? claro. Después tenemos obviamente que tenemos la segunda derivada del problema, que es ya dar el salto de calidad, que obviamente eso ya requiere mucha más gestión, requiere mucho más trabajo, requiere mucha más paciencia en general.
¿ya? Entonces, pero tenemos que considerar que la ley de sociedades anónimas, tal como fue pensada, diseñada y sobre todo implementada, es lo mismo que hicieron los españoles a comienzos de los 90. O sea, esa es la diferencia que tenemos hoy en día en términos reglamentarios o legales o los requisitos que tienen que cumplir los equipos de fútbol. O sea, nos quedamos en el pasado, digamos. Entonces, claro, o sea, hay que modificarla. Bueno, España ya lo ha hecho. Entonces, si tú solamente consideras ese tema, o sea, que yo estoy trabajando con una ley que en el mundo del deporte desarrollado, ellos lo hicieron a comienzos de los 90, algunos incluso a fines de los 80, que coincidió mucho con el tema de la violencia, ¿cierto? Y el combate que ellos hicieron de la violencia, específicamente en Inglaterra. Claro, o sea, ya estamos hablando de 35 años de diferencia. O sea, de atraso en la legislación. Entonces, ¿cómo? Claro, o sea, sí, es lo mismo que nos pasa lamentablemente en otras áreas del país. Así como tenemos problemas, por ejemplo, con la AFP, con el sistema de salud, eso es constantemente, hay que ir actualizándolo. Tú no puedes pensar hacer hoy una ley y que te vaya a durar 30 años, en términos generales. Si a eso le sumamos la situación de que el fútbol ha explotado en términos de exposición, de participación, de que ahora todo el mundo juega fútbol. Años atrás, Chile, cuando jugaba con Venezuela, el único misterio era saber si íbamos a ganar 5-0 o 5-1. Entonces ahora tú ves que todos participan. Años atrás nadie se hubiera imaginado a Canadá, por ejemplo, independiente de la calidad de la Copa América que recién terminó, nadie se hubiera imaginado que Canadá hubiera llegado a una Copa América cuarto. Ahora todos tienen acceso a participar, todos tienen acceso a recursos, hay muchos más recursos, pero eso no quiere decir que la actividad es rentable, ¿ya? O sea, todos tenemos más dinero y es lo que nos pasa a las personas cuando vamos teniendo más acceso a más dinero o a más regalías en nuestros trabajos o a más ingresos permanentes. Tú ya no sigues consumiendo lo mismo. Cambias el tipo de cosas que comes, cambias el tipo de ropa que te comes, a lo mejor te compras otro auto y al final, claro, tú tienes un estándar de vida, como se dice generalmente, mejor, pero a lo mejor no eres rentable en términos de que a lo mejor no generas riqueza personalmente. Lo mismo pasa para los clubes. Sí, a ver, tú por tu fanatismo, por el fútbol te has involucrado en el tema de los estados financieros, es decir, tienes una radiografía bastante clara de cuál es la verdad respecto de la economía del fútbol chileno. ¿Cómo definirías, digamos, si tuvieras que calificar en una frase el momento económico de los clubes del fútbol chileno? En general es bastante entre mediocre y malo, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay mucha dependencia de los dueños. ¿Ya? Los clubes tienen un serio problema de sustentabilidad a largo plazo, ¿ya? Entonces dependen mucho de los dueños, dependen mucho del aumento de capital y están expuestos a que si bajan de división, supongamos de primera A, de primera B, claro, tus ingresos por televisión se cortan a menos de la mitad. Entonces imagínate que de un día para otro tú dejaras de tener ingresos un 55% más bajo. Estás muy expuesto, ¿ya? Eso hace también que sean empresas muy riesgosas y tengan poco acceso a crédito con las instituciones tradicionales de cualquier banca de la plaza. Entonces están muy expuestos. Entonces, claro, en general, tú ves que la gran mayoría, a lo mejor de los 32 clubes que tenemos en Primera A y en Primera B, estamos hablando de que más de 25 tienen pérdida acumulada. Y los que tienen utilidad, tú dirás, bueno, genial. Perdón, de los 32 clubes del fútbol profesional, tú dices 25 tienen pérdida acumulada. Sí, al menos. Yo te tendría que revisar a lo mejor 2 o 3 que no recuerdo en este momento, pero en general todos tienen pérdidas acumuladas. Y tú me decís, bueno, genial, pero hay 5 o 6 que sí tienen utilidades, genial. Ellos tienen plata, sí, pero, por ejemplo, Unión Española. Es un equipo a lo mejor que está bajo el radar de los 3 más populares, ¿cierto? Entonces Unión Española. ¿Sí tiene utilidad? Sí, tiene utilidad. Estupendo. Bueno, ¿y qué hicieron con la plata? Eso es lo que uno dice. Sí, pero resulta que tienen un dinero acumulado de cerca de $4 millones en 15 años, ¿te fijas? ¿Qué haces tú con $4 millones en 15 años? En la práctica no haces nada. Es muy difícil que tú llegues a hacer y decir, mire, voy a hacer un proyecto de inversión con este dinero o voy a hacer este salto cualitativo aquí o allá. Pero al menos Jorge Segovia, que es el dueño de Unión Española, puede decir, no he perdido dinero con esto. Al menos. Ahora, si tú lo llevas a lo deflactas por inflación, bueno, ahí es un más doloroso. Queda claro, quizás, ¿no? por lo menos como dices tú,
los dueños de ese club podrían decir, bueno, al menos no estamos perdiendo plata y tenemos que estar constantemente sacando dinero. Entonces, por ejemplo... ¿Quién gana plata? ¿Hay alguien que gane plata en el fútbol? Pero claro. ¿Quién gana plata? Por ejemplo, al 31 de diciembre del año pasado, del año 2023, Antofagasta tenía más de 9 millones de dólares en un fondo de un depósito a plazo. Antofagasta. Mira. Antofagasta. ¿Por qué no invierte en plantel? Uno se pregunta. ¿Por qué no juega mejor? ¿Por qué no está más arriba? Bajó de división, de hecho. Es que ahí está el tema. Eso es lo que uno o cualquier persona, me incluyo, si tiene más dinero, tú decís, bueno, entonces tratemos de subir. Inmediatamente. Claro. Y si nos va mejor, bueno, tratemos de ir a Copa. Y si nos va mejor, bueno, vamos a la Libertadores. Entonces, ese apetito que es natural, digamos, ya, porque muchos, si no casi el 100% de los dueños, de los propietarios, son hinchas también del club. Entonces, están pensando, privilegian muchas veces más. Son hinchas del negocio, más bien. Claro, sí, pero yo diría que en general... Porque si fuera hincha del club, tendría quizás la obsesión de mejorar el plantel, de reforzar mejor, de contratar mejores jugadores, tener mejores instalaciones y no estar a propósito de Antofagasta, ¿no? Pues, utilizando la electricidad de la municipalidad, digamos, y la oficina por ejemplo, en el Calvo de Bascuñán. Sí. Por algo tienen ojo, la mayoría son hinchas, no todos. Sí, claro. ¿Ya? Entonces, Antofagasta, por ejemplo, porque ¿cómo llegó a generar esa fortuna, esa pequeña fortuna? Claro, porque vendió a algunos jugadores y porque participó en una competencia el 2022, si mal no recuerdo. Sí. Entonces, ¿qué hicieron ellos con ese dinero? No hicieron nada. Lo dejaron aposado y ahí está en un fondo de depósito a plazo, alguna cosa así. Los hinchas no lo saben. ¿Ah? Los hinchas no lo saben esto, o tienen poco acceso a esta información. Es que ese es uno de los objetivos de por qué nosotros creamos Fútbol y Finanzas en Twitter y en Instagram, para comunicar e informarle a las personas, mira, esto es lo que está pasando. Debo reconocer que muchas veces yo también me autocensuro y no pongo toda la información por un tema del formato que no te deja escribir no sé cuánto y todo ese tipo de cosas. Pero ese es uno de los principales objetivos de por qué yo inicié esta cuenta, para que la gente sepa y esté informado de qué es lo que pasa detrás del juego. Entonces, la decisión de Antofagasta puede que a nosotros dos no nos guste. ¿Ya? Eso está claro, no nos gusta. Nosotros lo que queríamos es poner $1 millón al menos y formar un equipo que nos catapulte a primera A y lo que sea, ¿te fijas? Entonces, pero así como hay unos Antofagasta, hay un Magallanes que llegó a tener 1.200 millones también en el banco, o Huachipato que tiene más de 4 millones también en la misma situación. Ese otro club que tienen dinero, superávit, ¿no? Claro, entonces al 31 de diciembre ellos tenían ese monto en sus cuentas bancarias dándole intereses. Entonces, en el caso de Antofagasta, por ejemplo, ellos recibieron más de 700 millones por los intereses de este fondo. Claro. En el caso, por ejemplo, de Huachipato, a diferencia de Antofagasta, sí hay un rédito y sí hay logros deportivos, hay un campeonato, hay un título, claro, hay competencia internacional, por lo tanto ahí uno tendría que, reconocer esa gestión, ¿no? Claro, pero ahí entramos dentro del cómo lo haces tú. ¿Ya? O sea, tú lo haces apostando fuerte y comprando jugadores de millones de dólares o de más de $1 millón, como lo hacen otras instituciones, o lo haces formando un equipo que tenga cierto funcionamiento, que tenga cierta plusvalía a futuro, que sea capaz de desarrollar una idea futbolística que obviamente algunas veces te va a resultar más y otras menos, pero ¿cómo lo haces? ¿Ya? Entonces, claramente, equipos como Huachipato, por ejemplo, el mismo Palestino, Copiapó y Magallanes, el 2023 optaron por esa idea central. Mantuvieron un equipo, mantuvieron un presupuesto, se ciñeron a su política de contrataciones. Después podríamos los dos argumentar si es buena, mala, que es poco jugada, que es fome, lo que tú quieras. Pero ellos siguieron esa línea. ¿Y qué tuvimos? Un Huachipato que salió campeón, a lo mejor a última hora, gracias a todo lo que pasó, pero salió campeón. Después estuvimos como te dijera yo, a Magallanes, que fue lo opuesto, y Palestino que se mantuvo, logró clasificar a la Libertadores, sí. Y Cobresal también fue el otro integrante, digamos, de esos equipos que tú ves la información que ellos proveen y es el fiel reflejo de algo plano. Ellos mantienen y no se salen de lo que hacen, no se salen de lo que hicieron en el año 2023. No toman riesgo. Claro, tampoco. Entonces, obviamente, algunas veces vas a estar más expuesto. Copiapó estuvo muy expuesto el año pasado. Pero ¿qué le sirvió a Copiapó, además de haber aprendido a lo mejor a estar en primera A? Bueno, se terminó salvando,
Y además de salvarse, generó utilidad. Porque ¿qué hizo Copiapó? No invirtió todo el dinero de la televisión en decir, mira, yo me voy a gastar los 3.300 millones en la televisión y con eso quiero pelear a llegar a la Copa Sudamericana, por ejemplo. Ellos no hicieron eso. Ellos hicieron un equipo un poco más caro que lo que tenían en segunda división y trataron de mantener primero al entrenador, después, ¿cierto? Llegó Ivo Basay y eso les permitió salvarse por lo justo. Y las decisiones deportivas, por supuesto, que están amarradas y estrictamente relacionadas con la situación económica de cada institución. Veamos la radiografía que tienes de los equipos grandes, a ver, porque son los que evidentemente llaman más la atención. Sin duda. Fuera de micrófono te preguntaba por Católica. Uno tiene la sensación de que Católica debe ser uno de los equipos más sólidos, que no tiene problema, está a punto de reinaugurar su estadio. Obviamente la campaña deportiva es foco de críticas, sí. Pero económicamente, ¿qué podemos decir de Católica? ¿Sigue siendo la institución más sólida del fútbol chileno? Sí, a mi juicio es lejos la mejor, porque una cosa, los hinchas ven, claro, lo que pasa en la cancha, ¿ya? Que es como el día a día y es lo que te encanta o no de la institución. Pero claramente es la más, es la que tiene un funcionamiento y una estructura de club, más que de un equipo de fútbol, ¿ya? Tú lo ves que ahora eso se ve coronado con el tema del estadio nuevo, que no es un proyecto simple, no es un proyecto barato y que tiene muchas aristas, tanto comerciales como futbolísticas, desde el determinar el césped que vamos a usar en el estadio. Entonces, pero si tú haces un análisis y digamos, evalúas a todos con la misma vara, Universidad Católica en lo institucional, en lo estructural, en cómo, en la calidad de información. Yo de repente, por ejemplo, en la cuenta no quiero dedicarle tanto tiempo a Universidad Católica porque por lejos es el que tiene más información. Pero resulta que la siguiente pregunta es, bueno, si Católica prepara toda esta información de gestión y la entrega con todo el detalle que tú quieras, ¿por qué los otros no lo hacen? Bueno, no lo hacen por eso, porque los otros no tienen esa estructura, no tienen esa amalgama, digamos, de cómo funciona interiormente. Entonces, claro, uno se queda más con el día a día de si venden o no venden Arevena, que ahora lo vendieron, claro. ¿Cierto? Entonces, uno se va por ese lado mucho. ¿Y tiene ganancia acumulada el ejercicio financiero de Cruzados? ¿No? Católica no tiene ganancia, si mal no recuerdo, son alrededor de 5.000 millones de pérdida que tiene Católica. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta, 100.5. ¿Y cómo se explica entonces esto que tú has recientemente, digamos, elogiado de la administración, en términos de la transparencia, la claridad, la entrega de la información, pero con un déficit económico importante? Claro, pero es que hay que considerar que 5.000 millones a nosotros dos nos puede parecer harto, a cualquier persona le parece harto, pero 5.000 millones equivale a 3 meses de ingresos de Católica. O sea, no es nada. ¿Te fijas? Es prácticamente tener un balance cero desde el punto de vista más conceptual. Entonces, cuando ellos dicen no tenemos plata para refuerzo, están en lo cierto. Efectivamente, ellos pueden decir que no tienen dinero para refuerzo o para un técnico. Bueno, ahora lo cambiaron, pero pueden decir eso. Porque una cosa que hay que tener súper presente y que es lo que en general todos, me incluyo, caemos. A, como tiene pérdida, no tiene dinero. O B, tiene utilidades, entonces tiene dinero. Y resulta que el tener utilidades o el tener pérdida no necesariamente va a implicar que tú tengas dinero. Yo, como persona, puedo ser deficitaria mes a mes, pero eso no quiere decir que yo no tenga dinero, ¿ya? Puedo ser deficitaria porque, por ejemplo, compro todo a crédito y voy a tener que pagar a lo mejor el refrigerador que compré en 48 cuotas, pero tengo dinero. ¿Te fijas? Entonces ahí hay que entender un poquito ese matiz que es súper relevante, porque los clubes, por ejemplo, cuando se refuerzan o no se refuerzan, y si tienen que hacer, por ejemplo, un desembolso inmediato, generalmente van a decir, es que yo no tengo plata, ¿no? Como decía algún personaje por ahí. Y en paralelo, tú tienes la situación de que cuando tú compras un jugador, tú lo compras a crédito. ¿Ya? Todos los equipos, por ejemplo, hace poco tiempo atrás criticaban la gestión del presidente anterior de Colo-Colo porque habían vendido a Damián Pizarro a crédito. Bueno, claro, que pagaban en cuotas, eludirse. Claro, lo pagaban en cuotas. Lo dijo Aníbal Mosa, digamos, sí. Entonces, actual presidente. Todos dijeron, oye, pero ¿cómo es posible que hagan eso? ¡Qué terrible! Bueno, los clubes de la Premier League,
Ellos tienen deudas, todos los clubes que están, los 20 equipos que actualmente están en la Premier League, tienen más de 2.000 millones de dólares de deudas relacionadas a la compra de jugadores. Claro. O sea, tú dices... Es para respetar el fair play financiero también. Porque ellos van prorrateando los gastos futuros, ¿no? Ellos tienen muchos más controles que acá en Chile, mucho más eficientes y mucho más rápidos. Y igual tienen esas deudas. ¿Cuál es el mejor ejemplo de esa? Es, por ejemplo, el Chelsea. El Chelsea hace poco vendió un hotel que era de ellos. Ellos tenían un hotel ahí aledaño al estadio y lo vendieron. ¿Para qué? Para generar utilidad para pasar los controles que tiene la Premier League. Del fair play financiero. Claro, entonces el tema de si tú tienes pérdida o tienes utilidad no es necesariamente indicador de que tengas o no tengas dinero. Aclarado el punto, pero para que avancemos. La situación de los otros dos grandes, ¿no? Pasemos a la Universidad de Chile, tema permanente, conflicto, ¿no? La campaña, la administración, la propiedad, muchos problemas, muchas aristas, digamos, pero económicamente, financieramente, ¿cómo podríamos calificar el momento de la U? Bueno, ahora hicieron lo que pueden hacer cualquier persona, reprogramaron sus deudas, ya las consolidaron todas después de muchos años que tuvieron resultados negativos, ya, muchos años después de los éxitos con Sampaoli, ¿cierto? Después ahí ellos dilapidaron todo el dinero que lo dilapidaron, lo que ganaron en 3-4 años, desapareció el dinero. Federico Valdés, el expresidente de Azul ha dicho que la U, que su administración llegó a tener una reserva de $10 millones solo para la construcción de un estadio. Efectivamente. Que eso se dilapidó. ¿Eso lo observaste tú los números? Sí. Yo he revisado de la Universidad de Chile, creo que desde el inicio de la sociedad anónima, de hecho fue uno de los primeros contenidos que se viralizó en internet. Y claro, o sea, fue así, lo dilapidaron en malos refuerzos, sobre todo en el finiquito de muchos técnicos. Fueron más de $3 millones actuales, digamos, los que ellos tuvieron que desembolsar. Pero bueno, ahora reprogramaron, o sea, juntaron todas sus deudas y dijeron, mira, hagamos un parelé, hagamos un día cero, partamos de nuevo esta cuestión, reiniciemos el sistema. Perdón, una pausa antes que es importante decir, porque la gente, el hincha dice, ¿en qué se gasta la plata? Un club que genera $10 millones, pero son los mismos hinchas que piden que salga este técnico, que se vaya este jugador, y si tú lo despides hay que indemnizarlo, digamos. Claro, o sea, es que todo tiene su costo, ¿ah? Ya sea en dinero o en tiempo, todo tiene siempre su costo, y los equipos son el fiel reflejo de la impaciencia, del querer ganar mañana. Yo no quiero formar un equipo para ir a Copa Libertadores el 2026. Yo quiero ganar el domingo y quiero ganar en el Monumental y quiero tener el mejor 9 de la liga mañana, no en 6 meses más, no en el próximo año. Y eso, digamos, por un lado es válido, yo entiendo, nadie quiere estar, digamos, ahí al 3 y al 4, como se dice vulgarmente, pero tiene su costo. Entonces Universidad de Chile lo que hizo fue, mira, vamos a renegociar, vamos a emitir bonos de deuda, de tal manera de que con ese dinero nosotros saldamos todas las deudas, dentro de los cuales también ellos se hicieron cargo de la deuda histórica, digamos, que ellos asumieron de la Corfuch. Lo que le permitió alargar el periodo de concesión. Entonces a ellos, ¿qué es lo que están pensando? Parto de nuevo, ¿ya? Con nuevos bríos económicos, y tengo que mirar de reojo el proyecto que todo el mundo está esperando, que es el famoso estadio de la Universidad de Chile, que claramente no es solamente un tema financiero, es también un tema político, porque hoy en día, seamos francos, nadie quiere vivir frente a un estadio y las autoridades políticas se mueven por otras digamos, motivaciones muchas veces, entonces es complicado, digamos. La misma complicación que va a tener Colo-Colo si es que finalmente logra ejecutar su tan anhelado remodelación plan de remodelación de Monumental. A propósito, la fotografía que nos puedes entregar del estado financiero de blanco y negro de Colo-Colo. Sí, Colo-Colo yo diría que está bien, no boyante, pero está bien, está tranquilo. ¿En serio? Yo tenía la sensación, porque uno escucha, y sobre todo por esta pelea interna, probablemente uno se pierda ahí en esa, digamos, batalla a muerte que hay en blanco y negro, pero uno escucha que Colo-Colo está complicado económicamente. ¿Qué te dicen las cifras, las últimas que has podido revisar? Claro, lo que pasa es que la principal complicación tiene que ver con flujo de caja, ¿ya?
Colo-Colo la única deuda que tiene hoy en día grande e importante es la deuda que tienen convenio con Tesorería, producto de la quiebra original del Club Social. Entonces ellos tienen ahí la deuda y tienen que ir pagándola año a año. En abril, creo, ellos pagan un monto fijo. Pero esa deuda se ha agrandado en el tiempo, una cuestión claro, increíble. porque la deuda se va reajustando, como todas las cosas, digamos, hay intereses, etcétera, etcétera. O sea, no es siempre el mismo monto, ¿ya? Entonces tú tienes que, en el caso de Colo-Colo, ellos van pagando un porcentaje que no recuerdo exactamente si es 5 o 8%, pero ellos pagan o en relación a sus ingresos, si es que no tienen utilidad, y si tienen utilidad en relación a sus utilidades. Entonces esos van haciendo esa amortización. El problema está en que al día de hoy van cerca de 13.000 millones y no queda mucho tiempo para que se termine la concesión de Blanco y Negro. ¿Y hay algún incentivo para que lo paguen o no hay ningún incentivo? Me parece que no hay mucho incentivo. El incentivo está al final. ¿Ya? Claro. En el contrato dice que al final, cuando tú ya termines los 30 años de la concesión de Blanco y Negro, ahí hay que mirar en qué estatus estamos. Entonces, si pagó la deuda en su totalidad, pasa A; si no se pagó, pasa B, y ahí empezamos en las conversaciones y las negociaciones con el Club Social. Entonces, el problema de Colo-Colo, si uno quisiera destacar una cosa del cuadro albo, es que tiene problemas de caja, ¿ya? ¿Y cómo se evidencian esos problemas de caja? En que ellos tienen una relación muy cercana, digamos, con una empresa financiera de factoring, que es Finpal, con el cual ellos tienen un contrato, ya que lo firmaron por ahí el 2021, 2022, no recuerdo exactamente. Perdón, ¿esto tú lo observaste en los estados financieros? Esa información pública. Esto es importante porque en algún momento determinado en el Consejo de Presidentes se determinó que los clubes de fútbol chileno no tenían que tener relación con factoring. Bueno, es que a lo mejor la empresa no es a lo mejor uno de los giros de la empresa es efectivamente factoring, ¿ya? No es que se dedique exclusivamente a eso, ¿ya? Pero en el fondo, de hecho lo dice ahí, eso tiene una naturaleza específica el factoring, pero lo que hace Colo-Colo le dice, mira, yo te paso 5, necesito que me adelantas 5 meses relacionados con los derechos de televisión, y yo te pongo garantía el contrato que yo tengo y que me llegan los dineros de TNT cierto mes a mes, pero yo necesito que tú me vayas adelantando ciertos dineros. Entonces ellos mantienen ese contrato abierto con las garantías de los derechos televisivos, y eso les permite inyectar dinero en forma recurrente. Esto es importante porque en el fondo Colo-Colo, entiendo que también la Universidad de Chile, Azul Azul, Blanco y Negro han comprometido ingresos futuros de televisión para pagar deuda, o en el caso de Colo-Colo para tener liquidez. Claro. O sea, en el caso de la U, lo que le permitió endeudarse es precisamente comprometer ingresos futuros de televisión, entiendo. Lo que pasa es que en el caso de la Universidad de Chile, cuando la Universidad de Chile emite los bonos, la emisión de los bonos están condicionadas con varios requisitos que ellos tienen que cumplir. Y la garantía, si Universidad de Chile llega a no cumplir en el pago de esos bonos cuando corresponda, que es por ahí por el 2032, entonces cuando ellos tengan que hacer ese pago, si no tienen el dinero, la garantía que está es el contrato de televisión. Entonces no factorizó ingresos futuros. Ese es uno de los requisitos, son variados otros. Volviendo a Colo-Colo, entonces está en relación con el factor. Claro, Colo-Colo tiene ese problema de liquidez que, si uno tengamos abstención del tema de que es Colo-Colo, si uno pensara en cualquier empresa, no es tan grave, digamos, ¿ya? Después podríamos escudriñar cuáles son los detalles y las condiciones de porcentajes y la tasa de interés que hay detrás. Bueno, ahí ya, pero claramente a uno le llama más la atención porque es un equipo de fútbol que está todos los días en la noticia, digamos. Pero si esto fuera una empresa, no es nada del otro mundo, es súper habitual, es una práctica común. A lo mejor lo que no es tan común es que haya cierto nivel de relación, ¿ya? Porque obviamente, como tú sabrás, Finpal está relacionado a uno de los propietarios. Entonces ahí... ¿A quién? No es el Moza, es Vial. Leonidas Vial. Leonidas Vial. Entonces, claro, ahí uno ya empieza a decir como, pucha, ¿será lo mejor? Pero nuevamente, si nos fuéramos a una empresa normal, tampoco es tan extraño. Ya, tampoco es tan Pero extraño en este caso, Leonidas Vial, que es uno de los máximos accionistas de Blanco y Negro, entonces recurre a una empresa propia para conseguir liquidez para una empresa donde él tiene acciones importantes y genera una ganancia para él también. Bueno, ahí ese detalle no lo... Pero debiera en el papel, o sea, si fuera...
O sea, yo no creo que Finpan lo haga por calidad, por caridad, digamos. Aquí es un negocio igual como blanco y negro, digamos. Okay. Pero ojo, que ese tipo de relaciones que tú recién mencionaste entre la empresa del dueño y el club del cual también el dueño se es propietario es muy habitual en el fútbol chileno y muy habitual en el fútbol mundial. Ya, perfecto. Es muy habitual. A lo mejor a uno no le gusta y uno al tiro empieza a poner cara y dice... No, podríamos hacerlo, pero con un banco normal. No, el problema es que después no te digan que lo haces por el amor al club, digamos, que no te mientan en la cara, por último digan las cosas como son. Sí, eso es lo que uno reclama, digamos, de los dirigentes o de los políticos, si usted quiere. Pero claro, pero eso es súper común. Por ejemplo, Temuco tiene una estrecha relación con empresas que son de Marcelo Sala. Claro que sí. Entonces, y que le prestan las canchas y que le arrienda acá. Unión Española con empresas Jorge con SEC, Segura, por ejemplo, SEC, la universidad. Digamos, y existe, o sea, hay algunos clubes que tienen, hay muchos clubes, no algunos, muchos clubes que tienen una suerte de cuenta corriente con una empresa del dueño. Exacto. Entonces, cuando me falta plata, la otra empresa me presta. O sea, la figura del mecenas no ha desaparecido totalmente, simplemente se ha reemplazado. Claro. Daniel, para ir finalizando esta interesante conversación acá detrás del juego, al comienzo dijiste, estamos 35 años atrasados más o menos en nuestra legislación en las sociedades anónimas deportivas, la ley. ¿Cuáles serían las principales modificaciones que, a tu juicio, desde el punto de vista financiero, económico, habría que hacerle a la actual ley de sociedades anónimas deportivas? Bueno, yo he visto por ahí en las noticias que hay un senador o diputado, Walker, creo que está trabajando en ese sentido. Matías Walker, ¿sí? Sí. Entonces, claro, lo que él postula o los pocos textos que yo he tenido acceso son básicamente ver mucho el tema, por ejemplo, de la propiedad de los clubes, ¿ya? Que es un tema súper recurrente y que, como te decía, en todo el mundo es de interés, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que se busca es la sustentabilidad a largo plazo del deporte en general, en este caso es el fútbol, y de los clubes en forma individual, independiente de sus dueños. Y en ese aspecto es donde más hay que trabajar, no solamente en términos de decir voy a permitir o no que la persona X compre a la Universidad de Concepción, sino que ir en forma periódica, ir evaluando las propiedades de los dueños respecto a buenas prácticas, etcétera, etcétera. Y respecto a todo el manejo del club propiamente tal, como por ejemplo los auspicios de casas de apuestas, te fijas, todo ese tipo de cosas que son como un poco grises y que no solo en Chile son un problema para fiscalizar, sino que la propia Inglaterra con la Premier League, ellos tienen el mismo problema porque es muy difícil fiscalizarlo y que con todos los sistemas siempre llegan a una empresa situada en la isla X, cierto paraísos fiscales. Paraísos fiscales. ¿Incorporarías al socio, al hincha, por ejemplo, modelo alemán? Bueno, el ¿Te modelo, parece interesante esa? Muchos dicen, no es la solución, porque no hay modelo que sea el ideal, digamos, que satisfaga todas las necesidades de la industria, como se dice, sí. Porque hemos tenido malos ejemplos en todos los modelos. Sí, sí. Bueno, el modelo legal alemán es uno de los que a lo mejor tiende a ser el más llamativo por la participación de los hinchas, ¿ya? Que es muy fuerte, y tú viste que ahora, por ejemplo, hace poco hubo una empresa de armamento, básicamente una empresa que construye tanques en Alemania, que quiso auspiciar al Borussia Dortmund, por ejemplo, y se firmó el contrato y se avanzó, estaba listo el tema. Y los hinchas dijeron, oye, no, aquí yo no estoy dispuesto a que mi club, exacto, porque, ojo, así pensamos los hinchas, claro, mi club no va a permitir que en su camiseta, en su página web o en el estadio haya publicidad de una empresa que vende tanques. Y echaron para atrás el contrato. Y es importante se cerró el tema, ¿te fijas? Entonces, claro, el tema alemán es súper interesante porque ellos incluso tienen tantos controles que, por ejemplo, si tú haces un ratio de comparación del total de sus ingresos, cuántos destinan a salario, ellos son una de las ligas que menos destinan a salario. ¿Por qué? Porque destinan a las otras cosas, a las otras ramas, a tener un club. A la formación, a las otras divisiones, por supuesto, a la actividad del club deportivo. Claro, así es. Ha sido muy interesante, por supuesto que nos quedaron muchos temas, pero seguramente vamos a tener más posibilidad de conversar contigo. Daniel Cárcamo es el especialista, auditor, magíster en finanzas y creador de la cuenta Fútbol y Finanzas en X y en Instagram. Los invitamos a que la sigan y, por supuesto, agradecemos
agradecido por tu presencia acá, porque además entiendo que eres un seguidor de Detrás del Juego de este podcast. Sí, lo he visto todos los capítulos, así que este sobre todo lo vamos a ver varias veces. Bueno, muchas gracias y nosotros nos reencontramos en un próximo episodio de Detrás del Juego. Detrás del Juego. Detrás del Juego. Un podcast original de Radio Pauta 100.5.